de hacer una reforma procesal laboral al Código de Trabajo. Ok. Aunque no parezca, ahí hay dos cosas que preguntaste. Uno es la idea y otro es la necesidad, ¿verdad? La necesidad nace de la verificación o la constatación durante toda la década de los 90 con relación a cierta parte, a lo que tenía que ver con la protección del fuero sindical y demás, y por décadas con relación a todos los otros derechos, en el sentido de que no se cumplían las normas. Faltaban una serie de normas de fondo de modificación que hacían inaccesible el ejercicio de ciertos derechos, pero además los procedimientos para cumplir esos derechos eran ineficaces, eran tardíos, no servían, etcétera, etcétera. Y eso lo dijo la OIT un montón de veces durante la década de los 80 y sobre todo durante la década de los 90. Es decir, sobre todo yo diría que ahí hay una primera constatación de la necesidad que surge desde las organizaciones sindicales, que denuncian el tema ante la OIT, que lo plantean nacionalmente, etcétera, etcétera. Ahí hay, digamos, una constatación de esa necesidad. Los sindicatos planteaban desde siempre el incumplimiento, por ejemplo, de los salarios mínimos y todo ese tipo de cosas, y fue mucho tiempo después, décadas después, cuando, por ejemplo, el Estado de la Nación lo vino a confirmar eso, pero ya había una necesidad comprobada de parte de los trabajadores organizados. Ahora, dicho eso, ¿dónde surge la idea de la reforma procesal laboral? Como una reforma amplia, no una reforma que modifique cositas, digamos. Ahí lo que hay que entender es que confluyeron dos procesos. Hay un proceso que es el que se desarrolla en la concertación nacional convocada en el gobierno entrante de Miguel Ángel Rodríguez en el año 1998. Ahí, si ustedes recuerdan, don Miguel Ángel llamó a una concertación donde juntó a un montón de sectores, incluido el sector empresarial, incluido el sector sindical y muchos otros, para hablar de varios temas, seguros, telecomunicaciones, etcétera, ¿verdad? Y uno de los temas era el tema de libertades sindicales, de salarios y de auxilio de cesantía, los temas laborales. El primer acuerdo de la concertación nacional que se firmó fue el relacionado con lo que se denominó el Acuerdo sobre Libertades Sindicales. Ese acuerdo se firmó en el Consejo Superior de Trabajo, que es un órgano tripartito permanente donde están los empresarios, donde está el Estado y donde están los sindicatos, y que funcionó como mesa de la concertación para esos efectos. Ahí se firmó, fue el primer acuerdo que se firmó. Y en ese acuerdo se decían básicamente dos cosas. Una primera cosa, en lo que tiene que ver con reforma procesal, una primera cosa es que era claro que tenía que reformarse el proceso ordinario laboral para que usa cualquier persona trabajadora para reclamar sus derechos en general, que se tenía que generar un procedimiento especial para proteger el fuero sindical, estableciendo un debido proceso previo al despido para las personas protegidas por fuera, un proceso sumarísimo posterior al despido y medidas dirigidas a ejecutar la sentencia cuando se ordene la reinstalación, y modificar el procedimiento de juzgamiento por infracciones a las leyes de trabajo, que es un procedimiento que se sigue para sancionar a los que violen la ley laboral. Y el segundo gran acuerdo que se tomó es, se decía, era el último del acuerdo de libertades sindicales, se decía que en virtud de que venía el segundo proceso, un proceso en marcha, del cual me voy a referir ahora, a lo interno del Poder Judicial, que había que generar los esfuerzos para que confluyeran ambos procesos, ¿verdad? Que no hubiera un producto en un lado y otro producto en otro, sino que se sumara el proceso. Ahí, digamos, nace la idea, que se junta con otro nacimiento, digamos, ¿verdad? Que era el que venía al interior del Poder Judicial. En el Poder Judicial, no solo el Poder Judicial costarricense, sino latinoamericano, venía impulsando en esa época una idea promovida por la AID, la Organización de Cooperación de los Estados Unidos. Y básicamente lo que quería y lo que se venía planteando era que se uniformaran todos los procedimientos de todas las materias en un solo código procesal general, que hubiera un solo procedimiento.
Y entonces eso se venía trabajando, lo venía liderando el entonces magistrado Ricardo Celedón. Bueno, termina la concertación nacional y ahí se unen los dos procesos con una iniciativa apoyada por la OIT, por un programa que se denominaba Relacentro en esa época, que trataba sobre las relaciones laborales en Centroamérica. Y entonces ahí se conformó una primera comisión que con participantes de los sindicatos, en este caso yo era el representante o el que participaba y un representante, un abogado del sector empresarial, gente del Ministerio de Trabajo, apoyados por la gente de la OIT y la gente del Poder Judicial, hicimos un primer esfuerzo. Ese primer esfuerzo únicamente lo que trató de hacer es laboralizar ese procedimiento general que venía en el Código General del Proceso, que ya tenía unos textos iniciales, y meter una serie de procedimientos especiales, el de protección de fueros especiales, ya no solo de fuero sindical, sino fueros especiales, el de juzgamiento por infracción a la ley de trabajo y otros. Eso se incorporó en un informe, terminó, fue consensuado en términos generales y se le presentó al Poder Judicial, y luego el Poder Judicial hizo un trabajo de aproximadamente 2 años donde, con base en ese insumo, con base en el Código Procesal General, tomaron una decisión a lo interno del Poder Judicial de, número 1, apartarse de la idea del Código Procesal General, es decir, no es tal el nivel de especificidad, de particularidades que tiene la materia laboral, que no tiene mucho sentido mantenerlo en Código Procesal General, sino que vamos a generar una ley especial, ¿verdad? Una ley específica que regula el tema y que modificará el Código de Trabajo y otras leyes, y que se empezó a denominar entonces Reforma Procesal Laboral. Ellos trabajaron al interno con base en esos insumos y redactaron otras partes que no estaban ni siquiera en la parte inicial, que era la parte de huelga, negociación colectiva en el sector público, de resolución de conflictos colectivos. Esa parte no está. Ellos lo redactaron ahí, y luego ese texto se le presentó al Consejo Superior de Trabajo, ya no como parte de la concertación, sino como órgano de diálogo social permanente, tripartito, donde se empezó a trabajar sobre esos textos, que luego fueron presentados ya cuando estuvieron suficientemente maduros en un diálogo, en una negociación tripartita, sumando al Poder Judicial también, con el apoyo de la OIT, y se presentó ya como proyecto de ley a la Asamblea Legislativa en el gobierno de Abel Pacheco en el año 2005, y ahí inició el proceso legislativo. 17 años es la historia de la reforma procesal laboral para llegar a este momento. ¿Por qué se tardó ese periodo? ¿Era necesario ese periodo o se tardó más de lo debido? Pues si a mí me hubieran preguntado en el año 1998 si me parecía que en 17 años, eso me hubiera parecido a mí de toda la vida, ¿verdad? Y probablemente me hubiera levantado la mesa, ¿verdad? Así que, ahora, visto en retrospectiva, a mí me parece que la reforma procesal laboral, igual que otros procesos, nos da una lección como país. La reforma procesal laboral, como ya se ha dicho tanto, no es una reformita, no modifica algunos pequeños artículos, no es una reforma de más de la mitad del Código de Trabajo, donde toca temas tremendamente sensibles: la discriminación en el empleo, la huelga, las sanciones por infracción a la ley de trabajo, la persecución sindical, etc. Son temas muy, muy fuertes, muy pesados, sobre todo en un país antisindical como Costa Rica, o una cultura antisindical, digamos, de muchos años. Entonces, claro, si uno quiere realmente generar modificaciones en temas sustantivos y no quedarse en reformitas pequeñas, sino ir a aspectos muchísimo más estructurales, desgraciadamente hay que entender que eso no se puede hacer sin participación de los actores sociales involucrados, que no alcanza, como tal vez alcanzó en el pasado,
que un par de partidos políticos se ponga de acuerdo en la Asamblea Legislativa. Eso no alcanza, no están los votos, se requiere una participación de sectores políticos partidarios distintos y de sectores políticos en el sentido amplio de la palabra, muchísimo más amplio, en este caso los actores empresariales, los actores sindicales y otros. De manera tal que la construcción de los acuerdos en temas tan delicados como esos necesariamente toma tiempo. Toma tiempo de reflexión, toma tiempo de discusión, toma tiempo para ver experiencias similares en otros países, para inventar ahí donde haya que inventar a partir de nuestras particularidades y nuestras realidades, y ir generando por aproximaciones sucesivas diversos acuerdos. Como les decía, en el año 1998 hay un acuerdo. Ese acuerdo está en la base de esto. Sin ese acuerdo lo demás no camina, ¿verdad? Donde dice, ok, vamos a caminar sobre estos temas. 2, hay un segundo acuerdo que es cuando esa comisión técnica hace una primera redacción. Ahí hay un acuerdo porque hay representación de los empresarios ahí y representación de los sindicatos. Dicho sea de paso, yo estuve en la mesa, pero organizamos sesiones de trabajo con cerca de 20 organizaciones sindicales, incluidas las confederaciones y sus asesores legales. Yo expresaba ahí lo que fuimos construyendo como sector. Pero hay un segundo acuerdo ahí. Cuando sale del Poder Judicial y entra en el Consejo Superior de Trabajo, a través de los años, más o menos en el año 2005, cuando se envía a la Asamblea Legislativa, y más o menos en el año 2007, 2008, si no me falla la memoria, hay 2 acuerdos en el Consejo Superior de Trabajo. El primero diciendo, ok, ya está suficientemente maduro el texto porque teníamos observaciones de bulto. Cuando salió del Poder Judicial había elementos, sobre todo en los temas que no habíamos trabajado, como la huelga y otros, que nos generaban rechazo absoluto, ¿verdad? Entonces hubo que hacer un proceso con la gente del Poder Judicial para ir modificando el texto y poder generar ese acuerdo. Entonces, hay un tercer acuerdo ahí más o menos en el año 2005 y hay otro más o menos 2 o 3 años después, donde ya en la corriente legislativa los sectores hacen observaciones y decimos, bueno, hagamos estas modificaciones. Ahí ya tenés 4 acuerdos. Esos acuerdos son los que lo mantienen vivo. Y luego, ya para el año, aproximadamente en el año 2012, hay un nuevo acuerdo. Luego hay acuerdos ya en el marco de la corriente legislativa, de los acuerdos que posibilitan que se dictamine en comisión, y ahí va. Pero luego hay un acuerdo de nuevo tripartito y sobre todo bipartito entre empresarios y sindicatos en el año 2012 con relación a los comités permanentes y arreglos directos, que era un tema que no nos dejaba avanzar. Y dijimos, bueno, saquemos esa parte, dejémoslo igual, ni para un lado ni para el otro, con unas pequeñas modificaciones que se hicieron, pero ahí hubo otro acuerdo. Ese acuerdo fue luego cuando una parte del sector empresarial decidió matar el proyecto, ¿verdad? Sobre todo los piñeros y los bananeros. Esos acuerdos fueron los que dijeron, los que lograron, los que dijeron, ya esto es fruto de un acuerdo, es lo que hemos negociado y eso es lo que le da la solidez. Y luego hubo un nuevo acuerdo, luego de que la presidenta Chinchilla lo vetó, hubo que levantar el veto, y entonces en el levantamiento del veto hubo una serie de acuerdos, algunos bilaterales, algunos multilaterales, pero el fundamental fue el que permitió negociar las modificaciones para atender el veto, e inclusive otras modificaciones que el sector empresarial sobre todo venía señalando, ya habiendo leído el detalle, todo el sector empresarial, no solo los que habían participado en el proceso, y ahí se acordó, y eso fue lo que permitió que luego del levantamiento del veto y de que la Sala Constitucional dijera que el levantamiento del veto que hizo Laura Chinchilla había estado mal hecho, eso fue lo que permitió un nuevo acuerdo, y fue un acuerdo tan sólido, que permitió llegar a decir con todas las fracciones, y cuando digo todas las fracciones estoy hablando de Liberación Nacional, estoy hablando del PUS, estoy hablando del Frente Amplio, estoy hablando del PAC, estoy hablando del Movimiento Libertario, etcétera, todos entre otras fracciones y otras fracciones, que dijeron, hagamos una cosa, para agilizar esto, presentémoslo como que si fuera un proyecto nuevo, ya limpio, con todas las objeciones, ¿verdad? Y entonces se presentó, y en cosa de
un mes más o menos o 22 días estaba aprobado en primero y segundo debate. Entonces aparentemente fue un proceso expedito este segundo expediente, pero fue fruto de eso. Entonces, volviendo a tu pregunta, 17 años, bueno, es que cuando uno le entra a la raíz de los problemas, a reformas estructurales, tal vez no tan estructurales como uno querría, pero que eran las posibles, necesariamente tenemos que entender como un país que eso requiere diálogo y acuerdos, y que los acuerdos son los que permiten que esta reforma entre con la magnitud que tiene actualmente. Con esta reseña histórica que nos hace de lo que fue la reforma procesal laboral durante estos 17 años, volviendo al acontecimiento del próximo 25 de julio, se han dado muchos tabús, ¿verdad?, sobre la reforma procesal laboral, que los empresarios van a entrar en desventaja con los empleadores, que esto va a provocar que muchas empresas se puedan ir porque se está favoreciendo a los trabajadores, sector privado, sector público. ¿Qué tan cierto es todo esto y todo este humo que ha rodeado la reforma procesal laboral? Vamos a ver, este no es un tema nuevo, Durante todo el siglo XIX se discutía, por ejemplo, si se debía prohibir el trabajo de los niños, por ejemplo. De los niños de 6, 7 para arriba, que trabajaban jornadas de 16 horas, a veces en las minas, ¿verdad? Porque como son pequeñitos, facilitaba el ingreso en los túneles de las minas, que es un trabajo durísimo y peligrosísimo. Y por muchos años se discutió entre países, Inglaterra, Alemania, Francia, etcétera, si el establecer esa prohibición iba a generar casualmente eso, el cierre de las empresas, la competencia desleal y demás. Hasta que se fue entendiendo que no, las primeras leyes de prohibición del trabajo infantil prohibían el trabajo infantil en Inglaterra de menores de 8 años. Imagínense lo que es eso, ¿verdad? Y tardó un tiempo. Y así ha pasado con todo. Ya en el siglo XX, cuando entramos a la etapa de lo que se llamó el constitucionalismo social, del cual Costa Rica formó parte, cuando nosotros incorporamos las garantías sociales en 1943 a nuestra constitución política, ya México lo había hecho en 1917, ya Alemania lo había hecho en 1919, ya Uruguay lo había hecho, ya muchos países lo habían hecho en Latinoamérica y en Europa, habían incorporado normas o capítulos o artículos que abordaban el tema social, el tema laboral de los trabajadores, de sus condiciones de trabajo y de la organización. Y el reclamo ahí fue exactamente lo mismo. Bueno, con esas normas los empresarios van a quedar en desventaja, se van a cerrar empresas, etcétera, 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 ¿verdad? Igual en todas las otras normativas, cuando se aprobó aquí en Costa Rica el Código de Trabajo en 1943, la discusión fue exactamente lo mismo. Y si ustedes se van a las publicaciones de los periódicos conservadores de la época, decían se aprobó el Código de Trabajo, y esa misma publicación podrían hacerla el día de hoy los sectores más conservadores, se van a cerrar empresas, no va a servir, y sabemos que no, que lo que sí hizo toda esa normativa es empezar a generar condiciones de trabajo decentes. Bueno, el tema es que nosotros como país, no solo nosotros, muchos otros países, pero nosotros en particular, desde el año 1920 para acá, que es cuando empieza la generación de normas laborales, ¿verdad?, por presión sindical fundamentalmente, primero la relacionada con la jornada de 8 horas, luego el salario mínimo, luego toda la regulación de salud ocupacional en la década de los 20, y ahí el descanso semanal, todo fue por presión sindical. Eso lo lograron los sindicatos presionando para que se fueran generando todas esas normas, que luego se conjuntaron en el Código de Trabajo. Bueno, y seguimos así durante muchos años. Pero llegamos a la constatación, como decíamos en tu primera pregunta, de que entre el dicho al hecho hay mucho trecho, ¿verdad? Entonces, la reforma procesal laboral lo que plantea básicamente es, o el objetivo fundamental de la reforma procesal es tratar de cerrar esa brecha entre el dicho y el hecho. Es decir, que a la persona concreta, al trabajador del sector privado, del sector público, todo eso que está escrito ahí y que la ley, ya sea de 1920, de 1943 o más recientemente, dice que tiene derecho a eso, realmente se cumpla en su vida, ¿verdad? Entonces ese es el objetivo, y ese objetivo se aborda en dos grandes ámbitos. ¿Cuáles son esos ámbitos? El derecho del trabajo, no solo en Costa Rica, sino en general en el mundo, se divide en dos grandes áreas:
los derechos individuales y los derechos colectivos de los trabajadores. Es decir, los derechos individuales son lo típico del salario, de la jornada, las vacaciones, el aguinaldo, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso está ahí en el papel, pero sabemos que no se cumple en la práctica para muchísima gente. Ya hablábamos de los estudios que ha hecho el Estado de la Nación, donde certifica el grave nivel de incumplimiento que hay sobre el salario mínimo. Sabemos sobre el tema de discriminación, no se puede discriminar en este país, pero todo el mundo sabe que se le paga más a los hombres que a las mujeres, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, toda esa parte requiere procedimientos específicos para cerrar esa brecha. Pero hay otra gran parte que es fundamental, que es la parte colectiva. ¿Eso qué significa? Significa que los trabajadores, un solo trabajador individualmente considerado, está en una posición de muchísima debilidad frente a su empleador. Muchas veces el empleador le dice, firme aquí, haga aquí y demás, y si no le gusta, lo despide. Entonces sus condiciones son limitadas. Requiere ahí una parte que es el acompañamiento de la inspección de trabajo, que de alguna manera se fortalece con este proyecto, y también de los juzgados eventualmente. Pero hay otra parte del derecho laboral colectivo, que es cuando ese trabajador individual se junta con otro y otra y otra y otro y otro y otro y forman un colectivo. Entonces, como colectivo tienen una mayor capacidad de establecer una interlocución con el empleador. De dos tipos, para que se cumplan los derechos laborales en la empresa, número uno, y para regular las condiciones de trabajo, para modificarlas, para normar lo que no está, para ajustarlas, para precisarlas de acuerdo a las necesidades de la empresa o del sector o de la naturaleza del trabajo de que se trata. Aquí pasa de alguna manera como, yo el ejemplo que pongo siempre es con una pareja, ¿verdad?, que está casada o que viven juntos. Se ven muy felices, se ven muy bien, pero cuando se cierra la puerta, solo ellos y su familia saben qué es lo que pasa allá adentro. A veces puede ser muy hermoso, a veces puede ser espantoso. Entonces, se necesita gente adentro que sea la que sepa y la que tenga las capacidades de hacer algo. Eso trasladado a las relaciones laborales significa que, bueno, cuando no está el inspector, que por más inspectores que haya, siempre van a ser pocos para la cantidad de lugares de trabajo, para la cantidad de trabajadores, y los jueces de trabajo llegan cuando ya el conflicto se dio, ¿verdad? Llegan a tratar de resolver el conflicto, ¿verdad? Pero los que quedan adentro son las personas trabajadoras. Entonces los trabajadores organizados son la primera línea para exigir el cumplimiento de los derechos en la empresa. Y dos, para tratar de modificarlas. Entonces todo eso se plasma en el derecho laboral colectivo con lo que se llama libertad sindical, es decir, con la libertad de organizarse, con la libertad de afiliarse a organizaciones que ya existen o crearlas de uno propio si no me gustan las que ya existen, etcétera, de establecer una negociación con el empleador si no nos ponemos de acuerdo, inclusive presionarlo mediante el ejercicio del derecho humano a la huelga, es decir, presionar al patrono para que haga algo o para que deje de hacer algo, y eventualmente trasladar el asunto a los medios de solución de conflictos colectivos. Entonces, en esos dos grandes ámbitos, el objetivo de la reforma procesal laboral sigue siendo el mismo: cerrar la brecha. Es decir, desde 1943, en este país, por primera vez, se establece la libertad sindical, el derecho de los trabajadores a organizarse, de negociar colectivamente, el derecho de huelga y demás. Pero eran tales las limitaciones que tenía la norma que entre el dicho y el hecho había muchísimo trecho, había un abismo. Por eso es que todas las huelgas han sido ilegales siempre en este país, porque los requisitos para alcanzar una huelga legal eran prácticamente inalcanzables. Entonces, en ambos ámbitos se trata de cerrar esa brecha, tanto en lo individual como en lo colectivo. Mauricio, me llama la atención el tema de huelga, ¿verdad? Fue otro tema polémico en este proceso de la reforma procesal laboral. ¿Cómo quedó establecido este tema de la huelga? Algunos mencionaban que se iba a hacer huelgas por la libre, otros mencionaban que quitaban la libertad de hacer huelgas, porque la reforma tuvo opositores por todo lado, sin ¿verdad? duda, sin duda. ¿Cómo quedó este tema definido de las huelgas ahora con la reforma procesal laboral? Ok, muy importante. Vamos a ver, con el tema de huelga hay que entender algunas cosas. El derecho de huelga, de nuevo, no es un derecho nuevo, es un derecho que está en el Código de Trabajo y en la Constitución Política desde 1943. Y además está incluido en el Convenio 87 de la OIT y otros tratados internacionales, y la OIT tiene una gran cantidad de doctrina desarrollada en términos de la huelga. Pero era un derecho
que no era accesible. De nuevo, nosotros los laboralistas discutimos sobre si habían sido 10 o 11 las huelgas legales desde 1943 hasta la fecha, es decir, básicamente todas las huelgas eran ilegales y por lo tanto la huelga estaba prohibida en Costa Rica. Toda huelga era ilegal en Costa Rica, porque los requisitos eran inalcanzables. Entonces, digamos, lo primero que yo diría es, a las personas que dicen que la reforma procesal viene a prohibir la huelga, bueno, no solo no es correcto, por lo que ahora voy a mencionar, sino que más bien están partiendo de una base equivocada, a mi juicio, que es que la huelga estaba prohibida en Costa Rica. A nivel constitucional estaba declarada como derecho humano fundamental, pero a nivel de regulación del Código de Trabajo era completamente inaccesible. Es como decirle a una persona, si está bien, yo te voy a pagar esos 1,000 pesos, pero primero tenés que ir a la luna y volver. ¿Verdad? ¿Verdad? Y no, pero yo te estoy diciendo que te los voy a pagar. No, te estoy diciendo no te los voy a pagar porque los requisitos eran inalcanzables. Entonces ahí hay digamos, un primer elemento. Un segundo elemento es entonces, ¿qué hace la reforma? ¿En qué modifica? ¿Por qué se hace más accesible? ¿Y por qué no es cierto también que la huelga sea completamente a la libre? Que aquí sencillamente yo hago lo que me da la gana. Ambas posiciones son absolutamente equivocadas y voy a tratar de explicar ¿por qué? Vamos a ver. La huelga, no solo Costa Rica, sino muchos países del mundo, y la OIT lo avala, es, por decirlo de alguna manera, un arma de último recurso, ¿verdad? Es decir, yo no puedo sencillamente irme intempestivamente a la huelga en contra del empleador sin haber dado la oportunidad, sin haberle dado la oportunidad al empleador de que trate de resolver ese problema negociadamente conmigo. Entonces, desde 1943, uno de los requisitos para ir a la huelga era el agotar la conciliación. Solo que el procedimiento que había que agotar era lo que se denomina hoy, días antes de la entrada en vigencia de la reforma procesal laboral, lo único que existía era un procedimiento de conciliación judicial, muy difícil de establecer, y que cuando se lograba establecer no siempre se podía ni siquiera abrir, pero cuando se lograba abrir duraba 2 o 3 años para agotar la fase de conciliación, y normalmente un conflicto laboral que ya está maduro para poder ir a huelga normalmente no puede esperar 2 o 3 años a agotar una fase de conciliación. Entonces ese era un primer requisito. Entonces eso se modifica ¿de qué manera? Bueno, siempre va a existir la necesidad de agotar la conciliación, pero la conciliación se modifica. En la práctica, en la vida real de las personas, cuando existe un conflicto colectivo, estamos hablando que son los conflictos que dan derecho a la huelga, no el conflicto del trabajador al que no le pagaron algo, ¿verdad? Nada más, no, los conflictos colectivos, los que tienen que ver con los intereses de toda una colectividad. Normalmente cuando surgen, son llevados al Ministerio de Trabajo. Aún hoy día se trata de sentar a la contraparte en el ministerio para tratar de llegar a un arreglo conciliatorio. Si se llega a un arreglo conciliatorio, fenomenal hoy día, pero si no se llega a un arreglo conciliatorio, eso no servía para nada. Nada más se levanta un acta y nos vamos para la casa y se acabó. Si yo quería presionar al patrón utilizando el derecho humano a la huelga, tenía que irme a ese procedimiento judicial. Ahora este procedimiento administrativo ante el Ministerio de Trabajo funciona también como requisito a cumplir de previo a irme a la huelga. Entonces vamos a, digamos, articular las dos vías de solución. Por un lado lo que estaba en el Ministerio de Trabajo y por otro lado lo que estaba ya en el Código de Trabajo. Ahora se articulan. Entonces, de ahora en adelante la conciliación siempre va a poder ser judicial, pero en un procedimiento muchísimo más abreviado, muchísimo más expedito y al que se le quitan un montón de trabas para que no tenga que durar esos 2 o 3 años. Yo lo puedo llevar a la conciliación judicial, o lo puedo llevar a la conciliación administrativa. Inclusive si las partes se ponen de acuerdo, lo pueden llevar a un conciliador privado que hay que pagar en ese caso. Ese es un primer requisito que hace que se pueda agotar esa fase de conciliación, ojalá con un acuerdo, ¿verdad? Porque lo que se quiere no es hacer huelga, sino arreglar el conflicto, ¿verdad? Y si no se puede, pues entonces que esa fase de conciliación no se convierta en una traba que impida el ejercicio del derecho. Ahora, un segundo cambio fundamental es el porcentaje requerido para poder ir a la huelga. La OIT ha señalado que
es posible que las legislaciones, sin violar las normas de libertad sindical, le exijan a los trabajadores un porcentaje de apoyo para poder ir a la huelga, ¿verdad? Ese porcentaje de apoyo en 1943 se fijó en un umbral altísimo, que era el 60% de los trabajadores. Es decir, que si había una empresa con una institución pública, póngale, con 5.000 trabajadores, ¿verdad? Entonces el 60% de esos 5.000 trabajadores tenían que apoyar la huelga, y además la jurisprudencia había interpretado que no solo tenían que apoyarla, sino que todo ese 60% tenía que estar en huelga, todo completo. Si no, la huelga era ilegal, y ese prácticamente era un requisito que era muy difícil de cumplir. Ese requisito se declaró inconstitucional en 1998 por la Sala, pero no se fijó el porcentaje. Y la Sala Constitucional le dijo a los jueces: ustedes son los que tienen que definir el porcentaje con base en la normativa de la OIT, que no es clara al respecto, que no define específicamente un porcentaje. Entonces empezaron a darse sentencias muy contradictorias, unas que exigían un porcentaje arbitrario, elegido por un juez o una jueza, y otro que decía no hay ningún porcentaje a exigir. Entonces la ley viene a regular ese porcentaje, y aquí es muy importante porque la gente que no conoce, que medio ha oído algo, dice: ya no es el 60% sino la mitad más uno de los trabajadores. Eso no es correcto, eso no es correcto. ¿Cuál es el porcentaje que se ocupa? Es la mitad más una, pero no de los trabajadores, ¿ok? Sino de qué. Bueno, ahí vamos. Lo primero que hay que decir es que si en la empresa, en la institución, en el centro del trabajo, en el departamento, porque no necesariamente la huelga ahora va a ser en toda la empresa, de esto voy a hablar ahora en un segundo, pero digamos del volumen completo, supongamos que la huelga se va a hacer en toda la empresa y hay 1.000 trabajadores, ¿verdad? Entonces, si en esa empresa donde hay 1.000 trabajadores hay un sindicato o varios sindicatos cuya afiliación es de 501 o más, es decir, de la mitad más uno, entonces lo que se hace es que cada sindicato, o el sindicato si es uno, convoca una asamblea sindical con sus propias normas, siguiendo los estatutos, con su quórum. Ahí al interno se vota y se toman las decisiones como se toman las decisiones por cualquier organización que se haya dado su propia normativa en sus estatutos. Y si se toma el acuerdo de ir a huelga en esa asamblea del sindicato, o los sindicatos si fueran varios, se tiene por cumplido el porcentaje. Es decir, se entiende, la ley entiende que esa mitad más uno de los trabajadores afiliados en la empresa, aunque hayan votado en contra de la huelga, si la decisión colectiva fue de ir a huelga, apoyan la huelga, ¿verdad? Muy bien, ese es el primer mecanismo. El segundo mecanismo es si en la empresa o institución no se llega a ese umbral, ¿verdad? Hay una empresa y no hay un sindicato con 51 afiliados que pueda utilizar esa asamblea, o varios que sumados lleguen al 51. Entonces hay que hacer una votación previa. En esa votación previa solo pueden participar los trabajadores, no pueden, que ya estaban al iniciar el conflicto, no pueden participar los representantes patronales y demás. La inspección de trabajo supervisa eso, para eso se va a emitir un reglamento en pocos días, ¿verdad? Que regula cómo se hace esa votación, pero hay una serie de normas que están en la reforma procesal laboral y ahí se va a votar. Para que esa votación sea válida, para que sirva para cumplir el requisito, tienen que participar al menos el 35% de los trabajadores de la empresa. En el ejemplo que estaba poniendo, si la empresa tiene 100 trabajadores, al menos 35 tienen que ir a votar. Si llegan a votar 35 de los 100, la votación es válida. ¿Y cómo se contabiliza la mitad más uno? Es la mitad más uno de los votos emitidos. Entonces, supongamos, llegaron a votar 40 de los 100 trabajadores, la votación es válida. Y si de esos 40, 21, la mitad más uno, dijo que sí, la huelga es legal, ¿verdad? Entonces, claro, se visibiliza un porcentaje de apoyo a la huelga, pero es completamente accesible con relación a lo que teníamos anteriormente. Pero hay un detalle adicional, que ese es la ley dice es el porcentaje de apoyo, pero los trabajadores, una vez que reúnen los requisitos para ir a huelga, determinan quién para y cuándo para. Es decir, perfectamente pueden llegar y decir: vea, en esta empresa ya cumplimos el porcentaje, lo cumpliste ya sea con la asamblea sindical o con la votación, ya cumplimos el porcentaje, ya sabemos que todos apoyamos, pero
tal departamento no va a parar, o tal departamento no va a parar, o tal centro de trabajo no va a parar, sino que va a parar solo un día, o 2 días, o una semana, y luego nos vamos a reintegrar para darle un espacio de reflexión al empleador, y luego, si no pasa nada, entonces va a parar, pero ya no va a parar ese departamento, van a parar estos otros, o va a parar este oficio, ahí hay una flexibilidad absoluta. Entonces, perfectamente, puede parar solo un departamento, pero se sabe que todos los demás están apoyando al movimiento de huelga. Entonces ahí hay un segundo requisito que se flexibiliza absolutamente con relación al requisito anterior. Uno tercero es que la huelga estaba pensada en el Código de Trabajo para hacer una huelga en la empresa, ¿verdad? Pero a partir de la reforma procesal laboral queda absolutamente claro que los conflictos puede ser que no sean de toda la empresa. Pueden ser en un oficio o una profesión, o pueden ser inclusive en un departamento o en un centro de trabajo, ¿verdad? Pongo un ejemplo. Si de repente hay una municipalidad, tomemos la municipalidad de San José, por decir algo, y de repente el conflicto es con los recolectores de basura, entonces sencillamente es para esa profesión o ese oficio, o los trabajadores de campo que se le llaman, los que barren, ¿verdad? Entonces ese es el universo sobre el cual hay que contabilizar los porcentajes y hay que tomar las decisiones correspondientes. Igual pasa en una plantación bananera. Usted tiene todo el proceso desde que se siembra, se prepara el terreno, se siembra la mata, se cuida la mata, se deshija, se cosecha, se corta, se lava, se empaca y se transporta. Ahí intervienen muchas partes del proceso. Entonces, por ejemplo, si de repente en una empresa bananera, en el empaque, hay un conflicto que se quiere resolver, un conflicto colectivo, perfectamente podría hacerse la huelga en el empaque, en el centro de trabajo o en la unidad de empaque, de forma tal que ahí de nuevo se contabilizan los porcentajes, se toman las decisiones y demás, ¿verdad? Entonces se flexibiliza muchísimo el ejercicio de la huelga. Ya no hay que hacerlo en toda la institución, ya no es una huelga necesariamente en todo el Ministerio de Educación Pública. Perfectamente el Magisterio Nacional puede decir, no, donde somos fuertes es en tal escuela, tal colegio, bueno, pues ahí vamos a hacer la huelga porque es una decisión que toman los trabajadores. Ahí hay una tercera cosa. Y hay una cuarta muy importante, que es qué tipo de conflictos se pueden llevar o pueden producir una huelga legal, ¿verdad? Con el Código de Trabajo, tal y como se promulgó desde 1943, únicamente lo que se llama los conflictos económicos y sociales podían suscitar una huelga. ¿Qué es esa cosa de un conflicto económico y social? Es un conflicto que sucede porque los trabajadores le plantean al empleador, o el empleador a veces le plantea a los trabajadores que quiere cambiar las reglas de juego, que quiere modificar. Sin necesidad de pasar por la Asamblea Legislativa, vamos a generar una norma de carácter general, ¿verdad? Para esta empresa, para esta institución, para este grupo de empresas, instituciones y demás. Pero no hay un acuerdo, hay una diferencia, hay un conflicto sobre cómo modificar o si se deben modificar las normas o crear normas nuevas. Ese es un conflicto económico y social. Con la reforma procesal laboral, ese tipo de conflictos pueden dar derecho a la huelga y se sigue manteniendo. Pero otros conflictos colectivos, que eran los conflictos colectivos jurídicos, no podían ir a la huelga. ¿Qué es eso del conflicto colectivo jurídico? Ya no es un conflicto por cómo queremos cambiar las cosas, sino es un conflicto de aplicación. Es decir, nosotros estimamos que no se están aplicando, cumpliendo la ley o las normas que tenemos para toda la colectividad, ¿verdad? Entonces les pongo algunos ejemplos. Cuando hay un cumplimiento general de una convención colectiva, de un instrumento colectivo de trabajo, cuando hay violencia en la empresa en contra de los trabajadores, ¿verdad? Por ejemplo, eso pasa típico que llega un nuevo capataz, por ejemplo, a una finca bananera o piñera, lo que sea, o llega un nuevo jefe a un departamento del sector público y llega con mano dura y empieza a maltratar, que empieza a ejercer violencia contra las personas trabajadoras. Es un conflicto colectivo que atañe a toda esa colectividad. O cuando, por ejemplo, un representante de los trabajadores fue despedido ilegítimamente y hay una sentencia en un procedimiento sumarísimo que ordena reinstálelo porque fue un despido antisindical y el patrón no lo reinstala. Eso es un conflicto colectivo porque no tiene que ver con la persona despedida, sino que es representante de toda la colectividad. Entonces, en ese tipo de conflictos no estamos pidiendo que se cambie la ley, estamos pidiendo que se cumpla la ley.
Entonces, antes ese tipo de huelga ese tipo de conflictos no podían dar derecho a la huelga legal. Entonces, eso lo abordó la reforma procesal laboral y ahora sí, solo que en lugar de llamar al patrono para conciliar, lo que se le da es una intimación. Se le dice, vea señor patrón, usted está incumpliendo esto, es un conflicto jurídico colectivo, por lo tanto no tenemos necesidad de conciliar, sino que lo que le damos es una intimación, ¿verdad? Para que usted en un plazo de un mes máximo cumpla, y si no cumple, y si reunimos los otros requisitos, vamos a ir a la huelga. Entonces, digamos, tal vez estas son las modificaciones fundamentales que, como se ve, hacen accesible el derecho de huelga. Una última precisión ahí. La huelga es un instrumento, y yo el ejemplo que siempre pongo es que uno no hace la huelga por hacer la huelga, uno no se organiza en un sindicato por organizarse, uno se organiza para algo, que es el foco que hay que tener. Pero esos instrumentos que nos da la reforma procesal laboral y que los hace muchísimo más accesibles, hay que saber cómo usarlos, ¿verdad? Es igual que si a mí me regalaran un carro último modelo, o por lo menos un carrito del año, ¿verdad? O un carro viejo, no importa, me regalan un carro, ¿verdad? Bueno, fenomenal, pero si yo no sé manejar, me voy a matar yo y voy a matar a medio mundo, ¿verdad? De forma tal que estos instrumentos, también igual que el vehículo es un instrumento, estos instrumentos hay que aprender a utilizarlos. Entonces, las personas que están, tanto del sector patronal como de los trabajadores, como de la institucionalidad que va a tener relación con este tipo de conflictos, este tipo de problemas, tienen que aprender a utilizar la herramienta y no quedarse, ya sean los opositores a la ley, en lo que me dijeron o lo que me contaron o mi opinión, ¿verdad?, sin haber leído el texto, sino es la nueva ley y es la que tenemos que aprender a utilizar con todos estos beneficios que le mencionaba.